Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Un Mensaje de Esperanza podcast. Recordamos que este es el podcast de AIRA Unidos Frente al Cáncer. Y el día de hoy tenemos a un súper invitado, alguien muy importante que estoy muy contenta de presentar. Presentamos al doctor Homero Sandoval. Él es psiquiatra y paidopsiquiatra, además de ser experto en enfermedades crónicas y de ser mi mancuerna trabajando en conjunto. Entonces estoy súper contentísima de que esté aquí. Además es consejero de AIRA Unidos Frente al Cáncer. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, ¿tú? Bien también. ¿Emocionado? Sí, de estar aquí. Yo muchísimo de tenerte aquí porque la verdad, tú sabes, trabajamos en conjunto desde hace muchísimo, pero la verdad es que nunca nos vemos, nunca hay tiempo, siempre estamos súper ocupados. Entonces, digo, la comunidad no sabe, pero han sido juntar los planetas acá para estar juntos. Entonces, contentísima. Vamos a empezar de lleno con el tema. Ya sabes que un Ujú. mensaje de esperanza es buscar llevar salud mental, esperanza y positivismo a las personas que están pasando por algo en sus vidas. Y yo creo que una de las preguntas más importantes que normalmente la gente tiene es, ¿cuál es la diferencia entre tú y yo? ¿Cuál es la diferencia entre un psicólogo y Y un psiquiatra? psiquiatra. Bueno, para empezar, en la formación es muy diferente. Un psicólogo normalmente tiene una carrera de licenciatura en psicología, y ya dependiendo de, pues, qué son sus intereses, pues va a ir yéndose a diferentes ramas, ¿no? Es como un ingeniero que estudia ingeniería y hay muchos tipos de ingeniería, también hay muchos tipos de psicólogos. Incluso hay psicólogos que no dan terapia, como un psicólogo organizacional Ujú. que pues trabaja más en área laboral y así, ¿no? Entonces, bueno, después el psicólogo se forma como terapeuta y pues bueno, ya tiene un camino diferente, ¿no? El psiquiatra pues es algo distinto porque el psiquiatra no estudió psicología, el psiquiatra estudió medicina. Ujú. Entonces, tiene una licenciatura en medicina, como en mi caso, bueno, yo estudié en la UDEM. Entonces, estudié 7 años medicina, terminé y luego hacemos una especialidad en psiquiatría. Sin embargo, a diferencia de psicología, nuestra formación es algo distinta porque lo vemos desde un punto un poco más biológico, un poco más de tratamientos, alteraciones. Entonces, eh, no todas las sedes de psiquiatría están formadas o están hechas para formar psicoterapeutas, sino que es más como tratamientos farmacológicos principalmente. Hay algunas que sí, Ujú. pero es como un complemento, ¿no? Lo principal es tratamiento como farmacológico. Después, pues bueno, hice la subespecialidad en psiquiatría infantil y de hecho hice un siguiente posgrado en terapia cognitivo-conductual. Pero bueno, a veces si vamos con un psicólogo, pues bueno, se necesita algo más y entonces el psicólogo trabaja en conjunto con el psiquiatra, pero es principalmente pacientes que requieren algún tratamiento extra porque ya está afectando sus ciclos biológicos, que ciclos biológicos pues sería una alteración en el sueño, energía, alteraciones por ejemplo en la alimentación, y que ya está esos ciclos biológicos Ujú. afectando su salud mental. Entonces es como una especie de círculo en mi salud mental afecta mis ciclos biológicos afectan mi salud mental, ¿no? Así es. Y justo tú estás tocando el tema importante que es, tú ves el tratamiento farmacológico, el cual normalmente está lleno de mitos y la gente le tiene mucho miedo a los medicamentos psiquiátricos Sí, es muy frecuente que los pacientes, de hecho es muy curioso porque hay tratamientos psiquiátricos que los dan otras especialidades. y no deberían. Bueno, no, es que sirven para otras cosas. Ok. O sea, por ejemplo, es muy frecuente que los gines den medicamentos míos para otras cosas. Por ejemplo, hay un antidepresivo que realmente es un buen tratamiento para trastorno disfórico premenstrual, por ejemplo. O otro que también es muy buen tratamiento para perimenopausia. Ok. Entonces, muchas veces si se lo da el gine, es como que, ah, sí, pero lo damos nosotros y es como, "Ah, no". Y me ha tocado incluso de que, ay, esto ya me lo habían dado. Y yo, ¿y quién? El ginecólogo. Ah, sí. Sí. O por ejemplo, también en mi caso que veo pacientes infantiles, lo damos nosotros y es como que un poco más fácil digo, más difícil de aceptar, pero no sé, si se los da el neuro es como que, ah, sí. Entonces, pues bueno, realmente creo que esta parte del estigma es bien importante porque muchas Sí. veces
También está estos mitos de voy a ir con el psiquiatra y película de miedo, ¿no? O voy a ir con el psiquiatra y voy a estar zombie. Y es como que, a ver, pues hay muchos diagnósticos, muchos tratamientos. Hay pacientes que tienen tratamientos que, pues bueno, sí podemos decir que son muy fuertes, pero Ujú. porque también el trastorno es completamente diferente. Un paciente a lo mejor con esquizofrenia, pues bueno, los efectos secundarios no nos gustan, Sí. pero a veces, pues es lo que les ayuda a, de cierta manera, ser lo más funcional que se pueda. Sin embargo, no un paciente que tenga una depresión, no tenga ansiedad, el objetivo no es que esté así. El objetivo es que tenga una calidad de vida que le ayude a estar mejor que cuando no estaba con el tratamiento, ¿no? Ujú. Y mucho más parecido o lo más parecido posible a su normalidad. Entonces, creo que eso es algo que muchas veces se tiene como este estigma que las personas piensan que en lugar de estar mejor van a estar peor, ¿no? Sí, o sea, es lo que te digo que verdaderamente, como mencionas, el estigma en base a la salud mental y con el psicólogo y peor tantito con el psiquiatra, ¿no? Por eso te digo que, bueno, cuando otras especialidades se meten en diagnósticos psiquiátricos, yo siempre les digo, el, el profesional adecuado es el psiquiatra, ¿no? O sea, Ujú. canalizo y qué bueno que tocas estos temas porque es importante también, a veces canalizamos cuando hay cuestiones hormonales, cuando hay cuestiones de terapias de reemplazo hormonales, cuando les quitan la matriz, cuando hay problemas de tiroides, cuando hay problemas con la alimentación o trastornos de la conducta alimentaria. Ujú. Todo eso también tendría que vigilarse desde un enfoque psiquiátrico. Sí, hay que tomar en cuenta que las personas, bueno, tienen como la parte, mente, pero también tienen la parte cuerpo y en la parte Ujú. cuerpo a veces requiere como un apoyo en esas áreas, ¿no? Por ejemplo, no sé, ahorita comentaste un trastorno de conducta alimentaria. Pues bueno, la mayoría de los pacientes con trastorno de conducta alimentaria tienen agregado un trastorno depresivo o algo así. Ujú. Y esto es muy frecuente, no nada más por la base del trastorno de conducta alimentaria que tiene, ¿no? Que a veces también tiene que ver otras cosas como las formas de afrontamiento, personalidad, etcétera. Pero también desde el punto de vista biológico, hay que tomar en cuenta la depresión como desde el punto de vista biológico como una alteración entre neurotransmisores y receptores, ¿no? Ujú. Si yo no tengo suficientes alimentos, yo no voy a producir suficientes neurotransmisores y entonces mi cuerpo va a estar trabajando pues con. Con poca gasolina. Ajá, y entonces eso va a generar que el paciente pues, no tenga energía, no pueda dormir, se sienta cansado todo el tiempo, no se pueda concentrar. Y aparte de esto, pues nos va a llevar con alteraciones de pensamiento, alteraciones en cuanto a, pues, ganas de vivir, motivación, energía, interés. Entonces, esto pues es como un ciclo en el cual el trastorno de conducta alimentaria también nos está generando un peso en la parte de la depresión. O un Ujú. paciente con un problema tiroideo, pues si ya de por sí puede tener ansiedad, el problema tiroideo nos puede multiplicar esa ansiedad y hacer que los síntomas sean todavía mucho peores, ¿no? Entonces sí es como una comunicación y hay que ver a las personas como un Un todo. todo. Sí, Exacto. totalmente. No, y es por eso la importancia de trabajar en conjunto. O sea, muchas veces tienen la duda como de, ¿con quién voy? ¿Con el psicólogo o el psiquiatra? Como si fuera un asunto de gravedad o de importancia, Ajá. cuando pues verdaderamente es en conjunto, ¿no? Exacto, y muchas veces a mí me ha tocado pacientes que llegan conmigo y es como que, oye, pues mira, yo creo que aquí lo que necesitamos es terapia y a Ujú. veces no, yo no soy necesario y a veces en otras ocasiones también que te llegan a ti, a lo mejor es como que, bueno, ok, sí, tienes que venir conmigo, pero también, entonces es importante como esta comunicación para poder tener un tratamiento más integral y que ayude realmente al paciente a estar lo mejor posible, ¿no? Sí, además, yo creo que una parte muy importante es el hecho de el diagnosticar a tiempo, ¿no? El cómo podernos dar cuenta de que es un buen diagnóstico y que es lo adecuado. Sí, porque muchas veces por ejemplo, no sé, un paciente con estrés, pues bueno, un paciente con estrés, el estrés podría ser como un episodio de tensión, el cual yo tengo algo que me está generando tensión, pero el estresor termina y regreso a la normalidad, me siento un poco mejor. Sin embargo, muchas personas no pueden vivir eso y es como, si yo lo identifico, puedo trabajarlo y puedo ayudar al paciente a que termine el estresor y regrese a la normalidad. ¿Y qué va a pasar si el paciente sigue así? Pues bueno, va a tener ese
continúa con el estrés y eso nos va a llevar a una ansiedad que se llama ansiedad subsindromática. Y esto si se continúa, pues nos va a llevar a muchas preocupaciones y ya es como si fuera como, yo les digo a los pacientes a veces como Tarzán, tengo una preocupación, la agarro y después ya apenas me voy a soltar y ya estoy agarrando otra liana de Sí, preocupación. Y entonces estoy yendo preocupación por preocupación y esto me va a llevar a lo que se llama trastorno de ansiedad generalizada. así es. Después de tiempo puedo llegar a tener un ataque de pánico. Si no lo controlo o no lo trato bien, ese ataque de pánico se puede ir multiplicando y llevarme a un trastorno de pánico. Y eso se puede ir agregando cosas y haciendo como una bola de nieve que me va a llevar a muchísimo más disfunción. Entonces, sí es importante como identificarlo lo más temprano posible, Ujú. tratarlo. Y a veces hasta nos podemos ahorrar el tratamientos largos y si, por ejemplo, un paciente pudo haber ido a terapia cuando ya estaba en ansiedad sindromática, pues a lo mejor pudo haber prevenido el llegar hasta el punto del final, ¿no? Entonces sí creo que es importante el estar abiertos a terapia en etapas tempranas o estar abiertos a, oye, me está pasando algo, necesito ayuda, ¿no? Definitivo, o sea, como dices, podrían ahorrar mucho sufrimiento en el camino. Y me encanta el ejemplo que acabas de poner, porque es algo que sí cuesta mucho para la gente entender el hecho de que el estrés crónico te va a llevar a la enfermedad, no solamente, o sea, temas de salud mental y temas de salud también física, ¿no? Exacto. Sí, porque al final de cuentas, bueno, hay un diagnóstico, bueno, no un diagnóstico, un área de la psiquiatría o de salud mental que es, está el nombre es muy difícil, neuropsicoendocrino inmunología, Sí. y es como que todo se conecta y entonces alteraciones, pues, de ansiedad o estado de ánimo nos puede llevar a que el paciente disminuya sus defensas y esté Ujú. más propenso a infecciones. De hecho, una cosa como un poco extraña es en COVID se identificó que pacientes, incluso hay artículos que hablaban acerca Ujú. de que los antidepresivos podían prevenir la muerte en pacientes con COVID. Y pues yo le voy más como el hecho de que les ayudaban a disminuir esos episodios de estrés y Ajá. tener un mejor, digo, también tenía cierto efecto como antiinflamatorio, porque parte de la teoría de la ansiedad y la depresión es que tienen cierto efecto, cierta como proinflamación, Sí. pero pues también creo que hay una asociación directa entre cómo me siento y cómo voy a enfrentar las situaciones, ¿no? También un paciente, por ejemplo, no sé, que esté pasando por ciertas enfermedades, pues Ujú. es mucho más frecuente que lleguen a tener episodios de ansiedad y depresión. Entonces es como una relación directa tanto del lado mental al lado físico, del lado físico al lado mental, ¿no? Sí, y totalmente, o sea, trabajamos estos temas porque además también vemos cáncer, o sea, Ujú, compartimos estos pacientes y vemos cómo la enfermedad crónica pues no apareció de la noche a la mañana, o sea, ujú. verdaderamente se fue gestando y como tú dices, aparecen también de la mano de trastornos como de ansiedad y de depresión, pero a veces también vienen dentro de o ya existían antes de un diagnóstico. Inclusive me lleva a preguntarte, porque yo sé que tú y yo checamos mucho estos temas. Cuéntame la vitamina D y su relación con salud mental. Hay estudios que dicen que la vitamina D tiene una relación con la producción, bueno, sí, ayuda como a la producción de serotonina, que es la Ujú. principal, el principal neurotransmisor asociado a estado de ánimo y ansiedad. Entonces, buenos niveles de vitamina D se van a asociar a buena producción de serotonina. Entonces, pues bueno, sí hay una asociación directa también en cuestiones como, por ejemplo, eh, impulsividad, TDAH, incluso había un artículo que hablaba trastorno bipolar, ansiedad, depresión, TDAH, eh, trastorno límite de la personalidad, creo que también venía, se relacionaba como ciertos síntomas Ujú. a tener bueno, a una Un déficit. disminución, déficit de vitamina D. Y hay una cuestión importante, que un porcentaje alto de la población mexicana tiene déficit de vitamina D. Entonces, pues, sí es algo que pues nos afecta mucho a muchas personas. No, y afecta a nivel, como dices, generalizado en el asunto de que también la vitamina D
cuando está baja, también estamos como en más riesgo de desarrollar enfermedades autoinmunes. Exacto. O sea, de hecho también los reumatólogos la piden. También se ha relacionado con mortalidad por COVID. Ujú. También se ha relacionado, bueno, pues el sistema inmunológico. O sea, y digo, en general es como algo importante porque pues al final de cuentas también nos evita fracturas en el futuro, en las mujeres en especial por la Ujú. parte de la menopausia que disminuye como la absorción del calcio, y entonces la vitamina D es como básica para la absorción de calcio adecuada. Entonces, Sí, esto nos lleva también a por qué es importante para los pacientes que tienen una enfermedad crónica o que ujú. tienen algún padecimiento que también vengan a atenderse a nivel salud mental, porque piensan que la enfermedad es puramente del cuerpo y que no tiene nada que ver con la mente, pero en este caso tú estás totalmente despejando este mito. Es que al final de cuentas, el tener una enfermedad, ya sea aguda o crónica, Ujú. se asocia a un duelo. O sea, estoy teniendo una pérdida que termina siendo pues, la pérdida de la salud, ¿no? Entonces, el yo tener ese duelo, pues, si yo no lo trabajo bien, lo que va a pasar es que pues puedo yo tener algún trastorno de salud mental crónico, ansiedad, depresión o algo así. Ujú. Pero también está la cuestión de que si yo tengo esto, me va a afectar, por ejemplo, vamos a hablar de diabetes, un paciente con depresión, Ujú. va a ser más fácil, o bueno, más difícil que tenga un control adecuado en sus glucemias, ¿no? Entonces, sí es bien importante que, si bien, como hace rato comentamos, el que tenga un descontrol en la glucosa se va a asociar a la ansiedad o a depresión, pero también el que tenga ansiedad y depresión va a asociarse a un descontrol de sus glucosas. Entonces, tanto es importante tratar la parte médica como la parte mental en En conjunto. conjunto. Sí, porque a veces como, ¿cómo se batalla para que entiendan esta parte? Volvemos al punto del estigma, ¿no? Pero bueno, finalmente, digo, compartimos pacientes, compartimos historias, nos llegan también a nosotros como personas en nuestro corazoncito, quiera que no, también estamos trabajando la parte de salud mental, pero somos personas. Pero yo quiero preguntarte, ¿cuál es el diagnóstico o qué es lo que más te llega a tu consulta? ¿Qué es lo que podrías decir que en esta época estamos viviendo? Ansiedad y depresión definitivamente creo que es lo más frecuente. Yo creo que sí es de los diagnósticos más frecuentes. A lo mejor yo, por la parte de mi nicho especial de ver a adolescentes y niños, a lo mejor un poco también TDAH, conducta autolesiva, creo que también es un diagnóstico súper frecuente. Sí. Pero ansiedad y depresión creo que son como los más, a partir de pandemia creo que se despegó muchísimo, o por lo menos no sé si fue también el que disminuyó un poco también el prejuicio, y entonces mucho más gente se empezó a tratar, pero también hubo un cambio en la gravedad de algunos pacientes, ¿no? Entonces Ujú. creo que hay una afectación después de esa situación a la salud mental pues, de las personas. Sí, ¿verdad? Yo creo como que no nos terminamos de recuperar de la pandemia, por así decirlo. Pues sí, un poco. Digo, creo que hubo muchos cambios, Ujú. personas que ya no están, también duelos Pérdidas. pérdidas, digo, hay personas que tuvieron secuelas. Entonces, de cierta manera, o no sé, el hecho de que, pues, viví, no sé, los adolescentes que estaban en esa época aprendiendo a socializar y pues no tuvieron como esa prueba de horror, Sí. y entonces no aprendieron esas habilidades, y o sea, termina la pandemia y es como que ahora qué hago con esta gente. Entonces todo eso va a generar pues que tengan dificultades en el futuro. Las habilidades sociales y también las temas de ansiedad, ¿no? Que como se está Exacto. disparado ahorita. Pero precisamente esta es una duda muy frecuente de la gente. ¿Cómo podemos reconocer la ansiedad y qué lo diferenciaría, por ejemplo, de un trastorno de ansiedad generalizada o mixto de ansiedad y depresión? Creo que lo principal sería como las afectaciones que me producen. O sea, Ujú. primero, una persona que tiene un trastorno de ansiedad generalizada, pues algo básico es que también me va a afectar en el sueño, me va a afectar en la alimentación. Personas que dejan de comer, hay personas que empiezan a comer más. También me va a afectar un poco en la parte de la recuperación al día siguiente, poder estar con energía. A lo mejor dormí, pero estuve despertándome cada rato.
o también puede estar en la parte de la concentración. Hay personas que les afecta el estómago y empiezan a tener estreñimiento, diarrea, combinación de ellas. Hay personas que les afecta con dolores de cabeza. Entonces, si yo tengo mucho estrés y empiezo a tener síntomas físicos, pues ya es como un warning que me está mandando mi cuerpo, ¿no? Ujú. Síntomas físicos sin una causa aparente. Creo que esa es una de las principales. Y la otra es, pues, el que ese estrés o esa ansiedad se mantenga y que incluso yo, no sé, por ejemplo, me estoy estresado por un examen, presento el examen y pues ya debería de bajar. Y no Ujú. es como, ¿y cómo va a estar? Y eso me genere como que continúe el malestar, pues bueno, ahí ya estamos hablando de que hay algo, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, estás poniendo el ejemplo del estrés, pero la ansiedad a veces, ya sabes que la consulta de los cardiólogos está llena Ah, de personas ansiosas. exactamente, bueno, ahí estamos hablando de que ya no está generando una alteración física, que ya Ajá, es un ataque de pánico. Ahí ya pasamos la parte de la ansiedad subsindromática y ya sí, estamos llegando a un trastorno de ansiedad, que es un ataque de pánico, que a lo mejor todavía no llega a un trastorno de pánico, pero ya estamos en ataque de pánico. sí. Y ahí es como, ya estamos hablando que ya estamos dentro de una patología, porque es como un momento en el cual nuestro hay que tomar en cuenta que nuestro cerebro funciona, o sea, sí, está muy sofisticado, pero también funciona como, pues, el de un animalito. Y Ujú. entonces, en ocasiones, nuestro cerebro identifica estrés y entonces prende alarmas, que esas alarmas los animalitos los utilizan para poder pelear o para poder huir. Pero en este caso, esta alarma no nos va a servir el pelear o huir. Y Ujú. entonces lo que va a pasar es que todos estos eh, pues, cambios necesarios para pelear o huir se van a activar juntos. De hecho, todos los síntomas de un ataque de pánico son necesarios para pelear o huir. Por Ujú. ejemplo, no sé, taquicardia o falta de aire es para respirar mejor y poder correr. Sí, La sudoración que a veces tienen las personas cuando empiezan a tener ansiedad es para resbalarme si alguien una cazador o me atrapa, ¿no? ajá, La visión rara, porque no es necesariamente borrosa, pues es para enfocarme enfocar, al futuro, al enfrente y poder sí, correr mejor. Entonces, todos esos síntomas ya ahorita ya no nos sirven porque ahora ya los pues, estresores ya no son el que me va a atrapar un león o no sé, sino que ahora pues es el examen y en el examen pues no tengo que correr. Y ujú, entonces al momento de tener esa serie de síntomas y no ser, como no sacarlos de cierta forma, pues empieza a generar un ataque de pánico. Y entonces nuestro cuerpo, cuando se enfrenta a esas situaciones, puede tener momentos en los cuales esos ataques de pánico empiezan a detonar, detonar, ujú, detonar, se vuelven cada vez más fuertes, cada vez más como frecuentes, ujú. y aparte se agrega que nuestro cerebro empieza a pensar y empieza a agregar ¿y si me da? ¿Y si me va a pasar? ¿Y cuando me dé? ¿Y si manejo y voy por esta calle que la otra vez me dio, me va a volver a dar? Y entonces empieza a generar algo que se llama ansiedad anticipatoria, que Sí, es el miedo a tener miedo. Y ujú, entonces empiezo también, por esa misma ansiedad anticipatoria, dejo de hacer actividades que pienso que me pueden generar miedo. Por ejemplo, si me dio manejando en tal calle, pues dejo de manejar por esa calle. sí, Pero después va a ser ya no nada más esa calle, va a ser otra calle y luego va a ser como cada vez me voy o voy a hacer reglas de que, bueno, sí puedo manejar, pero siempre en compañía. Y entonces esas reglas me ayudan a medio funcionar, que en algún momento pudieran ser como medio adaptativas, ujú, pero después nos genera una disfunción en el sentido de, ya no puedo manejar si no voy con alguien. sí. O si no pongo la música a todo volumen, o si no estoy haciendo esto, o si no estoy haciendo lo otro, ¿no? Entonces, creo que sí es importante que si tenemos un ataque de pánico, pues bueno, ya es como oye, necesito algo, no necesariamente de mi área, pero Sí, sí necesito una ayuda que a lo mejor si voy en ese momento a un proceso terapéutico, me puede ahorrar el llegar a un trastorno de pánico en el futuro. sí, pero por ejemplo, la duda principal o lo que la gente no puede como comprender mucho es por qué esto es salud mental. O sea, ellos piensan que genuinamente les va a dar un infarto. Ajá, sí, sí, sí. Este, ¿puedes decirles, por ejemplo, cuáles son los
la diferencia entre los síntomas o por qué esto es mental. O sea, la ansiedad te genera síntomas físicos, eso lo sabemos tú y yo que hemos estudiado esto, pero la gente que no entiende, digamos, por qué siento que me va a dar, que me voy a morir, ¿no? O sea, que me va a dar un ataque de pánico y me voy a morir, algo muy malo va a pasar y piensan que es el infarto. Sí, algo importante, bueno, digo, muy frecuentemente estos síntomas aparecen en personas jóvenes, por ejemplo. Un Ujú. infarto es raro que aparezca en una persona joven a menos que haya alguna alteración o algo que predisponga a que tenga un problema, ¿no? Entonces, si estamos hablando de una persona joven, el riesgo es muy bajo. Hay personas que no son tan jóvenes y los tienen, este, pero bueno, hay varios síntomas que nos pueden decir, ok, pon atención, ¿no? Uno de ellos pudiera ser un infarto, por ejemplo, si yo estoy en tranquilidad. Ujú. Bueno, un infarto quizá no, pero una angina de pecho sí se va a calmar. O sea, esos síntomas pueden ir mejorando. Digo, yo sí diría que si es la primera vez que tienen uno y si están como en población de riesgo, pues bueno, sí vete a revisar. Sí. Pero pues normalmente un ataque de pánico son periodos muy pequeñitos en los cuales la persona empieza a tener esos síntomas muy intensos Ujú. y no tiene nada que ver con la actividad física o el reposo. Entonces creo que esa parte sería como el principal punto a tomar en cuenta, ¿no? Otra cosa también es un ataque de pánico, por ejemplo, muchas veces puede haber, pero a veces no, pero muchas veces puede haber un detonante. Ujú. Periodos en los que estuve sin dormir bien, periodos en los cuales estuve con mucho estrés. Ujú. Entonces, identificar esos puntos. No sé, también la parte de comí, no comí, los episodios de hipoglucemia pueden aumentar más la sensación de un ataque de pánico o la sensación más intensa de un momento de ansiedad. Entonces también esa parte creo que podría ser importante. Entonces, como yo sí diría, si tuvieron un ataque de pánico, ok, Ujú. vete a revisar con alguien. Sí. Puede ser un cardiólogo, un médico general, si esta persona está suficientemente como, eh, podemos decir, como instruida, Ajá. tuviera la capacidad de, oye, tú no vas por acá, sino que tú vas por acá, y entonces poderlos derivar de manera adecuada para iniciar como su proceso, ¿no? Pero sí, a veces, es que esa parte sí es bien complicada, porque a Sí. veces no hay como un síntoma que podamos decir, este es el síntoma principal para poderlo distinguir. Ajá. Si bien la mayoría de las personas que tienen esto pueden ser ataques de pánico, puede haber algún porcentaje que pudiera tener un infarto. Pero digamos que el porcentaje es más pequeñito, como dices, y a lo mejor se presenta con otros síntomas gastrointestinales que normalmente en la ansiedad más bien es como un tema de la taquicardia, ¿no? Inclusive, Ajá, en ansiedad muchas ajá, veces es taquicardia, pero a veces puede haber dolor de pecho. sí, O también, en ansiedad a veces puede ser, punzaditas, ¿no? más que punzaditas, si sienten como las palpitaciones. Ujú. Este, y en un infarto muchas veces puede ser como una especie como de opresión que puede estar en el pecho, casi siempre del lado izquierdo, pero Ujú. a veces hay algunos que lo sienten de una manera y otros de otra manera, también dependiendo del área del corazón, ¿no? Entonces, Sí, siento que bueno, hay gente que se va a sugestionar con esto, pero, pero es la sí, verdad. Yo tengo, por ejemplo, también pacientes que van al gimnasio, se toman los preentrenadores, qué cosa de verdad. sí, sí me ha tocado muy Sí, frecuentemente ¿verdad? como un efecto. De hecho, he tenido varios pacientes. Hay que tomar en cuenta cuál es Sí, su una estilo de persona. vida. No, pero también es una persona que hace ejercicio, cuáles van a ser sus síntomas principales. Ujú. O sea, cuando está haciendo ejercicio, falta de aire, taquicardia muchas veces, sudoración, Sí, que se parece mucho a los síntomas de un ataque de pánico. Y esa también, con lo de los preentrenadores, me ha tocado de que muchas veces sí. pacientes que
toman preentrenadores y hay preentrenadores que son muy potentes, que tienen óxido nítrico y cosas, montones de estimulantes, Ujú. que todos ellos nos van a aumentar la frecuencia cardíaca y nos pueden aumentar también, como, pues sí, la adrenalina. Entonces el paciente siente como si estuviera teniendo un ataque de pánico. Pero la cuestión es que el paciente hace ejercicio y siente los mismos síntomas de la ansiedad. Ujú. La cuestión es, le quitamos el preentrenador y queda con un miedo a hacer ejercicio porque le tiene miedo a los síntomas físicos. Ese es un punto bien importante, que la mayoría de las personas que tienen ataques de pánico Sí. se quedan con el miedo a un síntoma físico. Y Ujú. muchas veces el sentir ese síntoma físico me detona ataques de pánico. Entonces lo que tienen es miedo a las sensaciones físicas de la ansiedad. Y eso lleva a que cuando la sienten, detonan ataques de pánico. Sí, no, y es una cadenita, ¿no? Además no duermen. Ujú. Entonces, evidentemente están más cansados y como dices, están más propensos a que se sigan repitiendo. Exacto. Sin embargo, por ejemplo, ahorita que estás diciendo los síntomas físicos, me tocan pacientes que tienen un síntoma distinto. O sea, vamos a diferenciar un poquito lo que es la somatización o a Ujú. veces el estrés tiende mucho como a irse a otros síntomas, ¿no? O sea, Ujú. a somatizar a lo mejor en caída de cabello, en problemas de piel o reflujo. De repente me tocan muchos pacientes con estos temas. Sí. Entonces, el decirles, no necesariamente es ansiedad, Ujú. pero sí es estrés y un síntoma físico no siempre es solamente del cuerpo, o sea, no es solamente el gastro, no es solamente el dermatólogo, sino tiene que ver con salud mental. Ujú. Exactamente. Y hay que tomar en cuenta, digo, ahorita que dijiste dermatología, Sí. dermatólogo, o sea, la piel es súper chismosa. O sea, tengo pacientes que entran en ansiedad y lo primero es, se me detonó la dermatitis, se me detonó hasta el acné, o se me detonó la psoriasis, y es como que, pues bueno, pues, podemos decir como ese síntoma o esta alteración, que en algo que podemos decir, pues que tiene que ver la piel con, tengo estrés, Ujú. pues bueno, va a aumentar cuando están en periodos en que están en inestabilidad, ¿no? Sí, porque volvemos al punto que todo está interconectado Ujú. y pues ahí digamos que con todas las cuestiones que se generan en nuestro cuerpo de químicos llevan también a manifestarse en la piel o en otros síntomas. Sí, de hecho también hay mejor pronóstico en muchas enfermedades. Digo, hay un área de la psiquiatría, una especialidad aparte, Ujú. que se llama psiquiatría de enlace, Sí. que es la psiquiatría hospitalaria, y ellos lo que hacen es como tratar a los pacientes que están en hospital por enfermedades médicas. Ujú. Y muchas veces se ha visto que si yo tengo un paciente que tiene, por ejemplo, un trasplante, pues lo tiene que ver el psiquiatra de enlace porque mejora el pronóstico del mismo trasplante. O también, por ejemplo, ahorita bueno, que a lo mejor no sé si cada vez más o si va a estar cada vez menos frecuente la parte de la cirugía bariátrica, Ok. este, está dentro de las reglas o lo que deberían de hacer los cirujanos antes de operar a un paciente, que Ujú. lo valore psicología, porque se ha visto que los pacientes que valoran, o sea, que si psicología dice no es candidato, esos pacientes tienen mucho más riesgo de complicaciones. Y el Sí. problema es que puede llegar a ser incluso fatales, ¿no? Porque, pues bueno, al final de cuentas, si el paciente no se cuida de manera adecuada, pero a veces es como que no es que no quiera, es que realmente no puede por su situación mental. Así es. Si no se cuida de manera adecuada, puede llegar a tener una complicación grave. Y entonces, estamos hablando de que la parte mental juega una parte importantísima en ese equipo de trabajo, ¿no? Ujú. También, no sé, hasta creo que debería de ser como necesario en Para pacientes. todos. No, pero ahorita estaba pensando, es que no sé cómo fue ayer no fue, un día Ajá. estaba hablando yo con alguien de esto, Ajá. y no sé cómo llegamos al punto de que hasta los cirujanos plásticos deberían de tener su propio terapeuta como en equipo, Definitivo. porque, o sea, no es como que al rato voy a tener digo, no quiero decir nombres, pero Sí. personas que de repente ya se están operando y ya tienen
5 kilos en cada UBI, ¿no? O sea, ya es Ujú. como que dices, ¿cuál es el objetivo, no? Y ahí nos estamos hablando de que tienen un problema de salud mental importante, Sí, que nos está llevando a, a conductas de riesgo. sí, conductas de riesgo, pero aparte también, son conductas de riesgo, la necesidad de una atención por una forma diferente. Entonces estamos Ujú. hablando de que, ok, cada una de las cirugías me va a llevar a complicaciones en la espalda, problemas alrededor de la cirugía. Ajá. Entonces, pues bueno, estamos hablando de que se ponen mucho en riesgo por un problema de salud mental. Sí, y como decíamos, o sea, le damos vuelta a lo mismo de que todo está interconectado, nada más no puedo decir esa palabra el día de hoy, pero digamos que la importancia de que cuando hay temas de salud, también tiene que entrar la salud mental y Ujú. que le pierdan un poquito el miedo al psiquiatra y al psicólogo, ¿no? Porque a veces nos meten en el mismo paquete. O Exacto. sea, sí nos pasa muchísimo, ¿no? Que, bueno, a mí me dicen que a todo el mundo quiero mandar con el psiquiatra, pero yo a todo el mundo te mando. Pero más bien tiene que ver con esto, de que vean la importancia de, ya no se trata de estoy loco, entre comillas, o tengo un diagnóstico Ujú. y pensar que un diagnóstico es como algo grave. O sea, vamos a generalizar al punto de las personas, vamos al psiquiatra simplemente para sentirnos mejor. Exacto. Y el punto ese de vamos para sentirnos mejor es bien importante porque ninguna persona va a ir como a buscar el sentirse peor. Ese Ajá, no es el objetivo. El sí. objetivo es un cambio, un beneficio, ¿no? No el tener zombies, por ejemplo, como mucha gente lo piensa. Sí, a veces le tienen miedo a los medicamentos, como decíamos en un inicio, sobre todo por los síntomas secundarios que pueden tener en un inicio, pero que después se pueden Atenuar o quitar. ajá. Digo, porque pues evidentemente estamos hablando de la química del cerebro, del cuerpo, y que todo necesita un periodo de adaptación. Pero hay gente que Exacto. no le da la oportunidad al periodo de adaptación. O personas que también hay que tomar en cuenta que todos somos diferentes y hay personas que responden de una manera que no esperamos. Sí, Pero también, pues muchas veces cambiamos a otra cosa y todo bien, ¿no? exacto. O también personas que le tienen muchos miedos a los síntomas físicos. Y digo, vamos a hablar desde el punto de vista del efecto placebo. Ujú. Si yo tengo un paciente que le va, no sé, por ejemplo, me tocó un paciente que le inició un tratamiento, me fue súper bien. Desde el primer día noté el cambio, Y le efecto diste placebo. vitaminas. Ajá, exacto, efecto placebo. Pero también hay efecto placebo que es al revés. O sea, yo Sí, estoy esperando que me vaya mal, me tomo la primera dosis y me va mal, dale chance. sí. Muchas veces hay que tomar en cuenta todo lo alrededor de la pastilla, o sea, rompiendo esos estigmas, a lo mejor que el paciente se anime a, yo tengo pacientes de que, cita a cita, desde que, bueno, ¿cómo te sentiste? No, pues igual, ah, la tomaste, No. la compré, pero no me la he tomado, ahí la tengo. Sí, Es como, ok, pasa mucho. entonces, pues bueno, a lo que voy es como un paso grande el tomar el tratamiento y ese paso grande hace que a veces todo lo que ellos piensan que puede pasar con el efecto placebo pasa Ujú. y realmente no es que el medicamento les haga sentir mal. Y de hecho por eso también es importante tener el tratamiento conjunto Sí. porque a veces también nos puede funcionar la terapia como una contención en lo que va pasando estos síntomas, ya sea efecto placebo, efecto secundario, y que ayudan a que el paciente pues la pase mejor, ¿no? Entonces creo que, pues bueno, eso es básico. Totalmente, inclusive a mí, por ejemplo, me pasa mucho que yo me doy cuenta de cuando se están tomando el medicamento o cuando no se están tomando el medicamento e inmediatamente es, haz la cita con tu médico, ¿no? O sea, el hecho de, como dices, a veces el miedo o también pasa que hay pacientes, digo, evidentemente hay pacientes buenísimos y súper apegados y lindísimos, pero no estamos hablando de ellos porque normalmente hay más dudas en relación a los que le tienen un poquito de miedo a estos temas, Ujú. ¿no? Pero en el hecho de el medicamento, el tomarlo, el cómo tomarlo, el darle la oportunidad, a veces quieren dejar de tomar medicamentos porque es el hecho de ya no quiero tomar nada. O Ujú. esta frase que no sé si te toca, pero es como quiero sentirme normal, que también vamos al punto de que es normal, o Ujú. sea, todos tenemos padecimientos de algún tipo. Pero ¿cómo manejas tú esto? Yo normalmente lo que les digo es, ok, no quiero tomar nada. Hay personas que ese tomar algo les ayuda a que después no le tengan que cortar un pie,
Ujú. o ese tomar algo les ayuda a que tengan una mejor calidad de vida sin dolor, por ejemplo. Sí. Estamos hablando del paciente con artritis, por ejemplo. Entonces, a veces hay que aprovechar que estamos en un punto en, pues, que hay tecnología para generar cosas que nos ayudan a pasarla mejor y podemos utilizarlas y está bien. Ujú. Este, y creo que mientras que me ayude, pues está bien. Hay cosas pues, no sé, todos vamos a necesitar a veces de cierta manera ayudas para estar bien, pudiera ser Sí. medicamentos, a veces, no sé, algo que me ayude a sentirme mejor. Y no es, Ujú. a veces no son cosas medicamentos, o sea, a veces son otras cosas. Pero sí, el que si yo tengo esto y sé que me puede ayudar, pues darle la oportunidad. Ujú. Entonces, pues Digo, quitando un poquito porque hemos hablado de todo esto de temas físicos, de medicamentos, pero es el hecho de abrirte a recibir ayuda. sí, 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 porque digo, a lo mejor ya cuando llegan conmigo ya hubo un antes, pero Sí. también cuando llegan contigo a veces también rompen estigmas. Definitivo, todo el tiempo. O sea, Ujú. conmigo a lo mejor están rompiendo el primer estigma, Ajá, ya exacto. luego contigo el El mayor, segundo. ¿no? O Ajá. sea, el tema de conmigo llegan y a veces es como no me vayas a mandar con el psiquiatra. O sea, solamente quiero psicoterapia. Le digo, bueno, vamos a intentar, pero yo también tengo limitaciones porque si hay un tema orgánico contigo o si hay un tema que está sostenido en el tiempo, vamos a necesitar ayuda del psiquiatra y eso no tiene nada de malo. Ujú. Entonces, finalmente es como despejar un poquito estos mitos, ayudarle a la gente que ya tiene un diagnóstico y decir, oye, esto no es un tema como de me voy a curar porque estoy mal o estoy enfermo, sino es un tema más bien como de control, Ujú. de calidad de vida. Ah, exacto, o sea, mejorar esa calidad de vida. Puede haber algunos que, pues bueno, lleguen a cierta, a una remisión, y esa remisión nos lleva a lo largo del tiempo a una recuperación y podemos decir que ya pueden estar como sanos, pero puede haber algunos que a lo mejor van a necesitar un poco más de tiempo y está bien, no Ujú. tiene nada de malo. La cuestión es ayudarle a pasar ese bache que nos está generando un problema y que tengan como pues, una mejor calidad de vida, ¿no? Sí. Y bueno, en esta última, la verdad es que no me quiero quedar con esta pregunta porque creo que es importante. O sea, a veces nosotros como profesionales de la salud, pues vienen a pedirnos ayuda. Nosotros estamos todo el día expuestos a ayudar, a ser empáticos, a toda la sobrecarga emocional que tienen nuestros pacientes. Pero cuéntame desde tu perspectiva, ¿cómo lo llevas tú? O sea, ¿hay una afectación emocional también de tu lado? ¿Qué significa para ti el ver pacientes? Justamente el otro día estábamos hablando de que también cuando vemos temas tanatológicos, cuando despedimos a nuestros pacientes Creo que esa es la parte más adultos, complicada. Sí, creo que esa es la parte más complicada. Digo, o no sea, la sé. persona detrás del profesional. Sí, porque a veces, digo, no sé, lo hemos hablado de que Ujú. es como que, ay, a veces todavía lo extraño, ¿no? Y es Sí, como que, pues, sí, a veces tenemos que dejar ir. De hecho, justo hace poquito estaba haciendo como mi recuento de, sí. y sí fue ay, este año precisamente hubo varios pacientes que Ujú. por alguna situación, pues, digo, justo lo estaba hablando con alguien y me dijo, pero tuviste que ver y yo, no, o sea, fueron cosas, infartos, Sí, situaciones y cosas de vida y que a veces también, pues, se dan. se dan. Y entonces es como, este, sí, se extraña y tienes que, también vivir un duelo a veces también. Sí, o sea, quiero enfatizar que vivimos duelos por nuestros pacientes también, porque Exacto, finalmente nosotros le deseamos el bien a nuestros exacto. pacientes y finalmente se forma un vínculo y Ujú. llega uno donde los quiere como familia también en el sentido de le deseas lo mejor y te acostumbras a verlo en el tiempo. Ajá, exacto. Entonces, quiero que vean que hay personas atrás atrás de los profesionales de la salud, que tenemos nuestro corazoncito y que además pues tratamos con todo el amor del mundo, ¿no? O sea, al final, como dices, buscamos el bienestar. Exacto. Sí, buscas la ayuda y también es como que, bueno, ah, no sé qué es lo que piensan algunas personas, pero es como, a ver, mi objetivo es que estés bien. Ujú. Sin o con medicamento, mi objetivo es que estés bien.
Y no es como, sí, quiero medicar a todas las personas que existen. Como que está ese Sí, mito de buscarla y es como que no, o sea, el objetivo es ok, si estás atorado en esto, ¿cómo te puedo ayudar para que salgas de esto, no? ujú, Este, y que puedas enfrentar pues, una vida lo más, normal no- posible dentro de lo que cabe. o deja tú la parte normal, porque también queda normal, pero Sí, con una mejor calidad de vida, o la mejor calidad de vida que se pueda, ¿no? sí. Y aparte, bueno, también ya estamos terminando, pero no me quiero quedar con estas preguntas en el tintero, porque siento que también mucha gente lo pregunta. Y es el tema de las redes sociales y la salud mental. Complicado, porque también es, es un poco difícil, si bien las redes sociales ayudan a difundir, por ejemplo, en este caso, un Ujú, podcast que puede ayudar a difundir como temas de salud mental. sí, También me ha tocado pacientes de, oye, creo que tengo autismo. ¿Por qué? Porque vi en TikTok que, y eso a veces, digo, no sé, pero si veo TikTok y veo cosas que todos nos podemos identificar con algo y eso no quiere decir que tengamos un diagnóstico. Que bien, a veces pueden ayudar bueno, existen estos diagnósticos, sí. pero también a veces puede ser como una etiqueta que a lo mejor no es la mejor. Y no sé, creo que también hay dinámicas de identificación, o sea, por ejemplo, pacientes adolescentes. Hace poquito estaba, bueno, no, hace un tiempo estuve viendo videos así de esos de YouTube cuando no tienen nada que Ujú, hacer y como para despejar mi mente. Y había un youtuber que lo que hace es hacer bromas. La verdad me ajá, gustaba verlo porque pues, te entonces despejabas. se me despejaba y se metía a grupos de Facebook de todo y Ajá. entonces empezaba como a molestar, como ser el incómodo del grupo y hubo uno que me metió en un grupo de autistas, algo así. No puede Y ser. era de que, hola, yo no sé qué, y empezaba como a meterse al grupo y de que, Ajá. es que no sé si tengo suficientes síntomas. Y alguien le contesta, si no los tienes, los puedes, como lo puedes ¿Adquirir? adquirir. Y es como que, no, eso no se adquiere. Sí. Y al final de cuentas eran puros chicos, adolescentes que estaban ahí para buscar identificarse. Oye, es que a veces también esta parte como de soy neurodivergente lo toman como tengo un superpoder. Exacto. Y no, ven El ok, trasfondo de lo que implica es, una condición. exacto. Entonces, Exacto, que no, o sea, no es como soy neurodivergente para para como lo que me encajar o conviene. para lo que me conviene, sino que, pues bueno, ya es como una forma diferente de funcionar en la sociedad, ¿no? Y también con el TDA, que yo creo que te pasa muchísimo, porque además tú ves mucho eso, Ujú. pero pues finalmente TikTok o los Reels no sustituyen a una consulta de valoración. Exacto, Y bueno, ahorita con el TDA yo creo que también involucra mucho como la exposición a redes sociales como de 3 segundos y ya, y esto está cortando los ciclos de atención, ¿o tú qué opinas? Pero que no tiene que ver con un diagnóstico como tal. no, es que también estamos enfrentándonos a tiempos muy complejos que no Sí, sabemos qué va a pasar, pero pues la exposición a pantallas por tiempos prolongados sí, muy altos, pues afectan en la atención. O sea, hay estudios que dicen que si yo tengo un cierto tiempo en pantalla, voy a afectar mis procesos atencionales. Si bien un ujú, videojuego, por ejemplo, me pueda llegar a mejorar mi atención, el que yo mantenga más de cierto tiempo ese videojuego me va a afectar en mi atención. Hace tiempo, en un congreso, ya no creo que fue, no me acuerdo dónde fue, pero me tocó dar una plática del tema, y sí, muchos estudios hablaban acerca de que los periodos de atención iban se van empeorando acortando. si brincábamos ese tiempo. Los pediatras tienen marcados cuáles son los tiempos por edad. Teóricamente, de hecho creo que la que me maneja redes sociales, justo este mes o el pasado, habló acerca del tema, Sí, con esta información que le pasé. Y justo, si mal no recuerdo, niños menores de 2 años, lo recomendable es nada. Y ujú, digo, y estamos en tiempos en los cuales desde el cero. año tenemos el primer contacto, o antes del año es el primer contacto con pantallas, ¿no? De Sí. 2 años, hasta los 7 años, no más de una hora, y eso creo que es una falacia para muchas personas.
7 años en adelante, pues lo recomendado no más de 2 horas y pues tampoco lo cumplen. Y Y para es, nosotros los adultos. no, y la cuestión es que también tome en cuenta que, ok, sí, yo le voy a quitar pantallas a este paciente, pero ya ahorita las escuelas están trabajando con pantallas, o sea, Ujú. ya no es como que, bueno, puedes jugar Roblox 2 horas, no, es como, ya te gastaste tu tiempo de pantallas en la escuela Sí. y lo que juegues de Roblox ya es como que el extra. Ajá. Entonces, es complejo, porque ya nosotros estamos como en una pantalla todo el tiempo. Inclusive para trabajo y con el celular. Pero lo que vamos es el hecho de que no se autodiagnostiquen. O sea, Ajá, ¿por qué llega demasiada gente diciéndome, es que tengo? Y es de, ¿alguna vez alguien te lo ha diagnosticado? No. ¿Te has hecho una valoración? No. Entonces, ¿no? Pero bueno, finalmente exacto. volvemos al meollo del asunto, que es pide ayuda, hazte una valoración, ven a psicología, ven a psiquiatría, Ujú. trabajamos en conjunto y también un poquito, digo, me encanta que estemos tú y yo aquí porque es demostrarle al mundo que se puede trabajar en conjunto, Sí, que que no somos son, un equipo. sí, no son especialidades peleadas, una no es mejor que la otra, nos necesitamos mutuamente. Exacto, exacto. Muchas veces piensan que, no, es que, o también me ha tocado mucho de que, no, es que ya estoy ya muy grave, voy a ir con un psiquiatra. Y es Ajá, cuando le recomiendas, bueno, voy a terapia. No, 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 pero es que esto ya es de psiquiatra. Y es como, ajá, te estoy viendo, sí, ve a ahora terapia. vea la otra parte. Exacto, es como que no nos complementamos, es parte del equipo, Ujú, es como, no sé, una enfermedad médica, no sé, un paciente que tuvo un infarto cerebral, pues bueno, va a sí. requerir el tratamiento o el seguimiento de un neurólogo, pero también necesita una rehabilitación física. Ujú. Entonces esto se va a complementar para que el paciente pueda lograr regresar a su funcionamiento previo. Esto es muy parecido o es igual. Tal cual. Ahora, lo que nos queda para cerrar es que me ayudes a dar un mensaje de esperanza. Primero creo que es importante que el buscar ayuda nos va a ayudar a que estemos mejor. Y el aceptar esas ayudas también es súper importante para poder lograr tener una mucho mejor calidad de vida. Entonces, afortunadamente ahorita estamos en tiempos en los cuales el estigma pues, está disminuyendo. Antes era mucho más Ujú. difícil, pero como quiera hay mucho en qué trabajar y hay mucho en qué, pues, qué hacer, ¿no? También buscar alguien que le valide a la persona, alguien que lo acompañe, lo apoye, puede ser de mucha utilidad y a veces también eso lo podemos encontrar en la terapia. También está la parte de la necesidad pues de hacer cambios, por ejemplo, también me puede ayudar algo en familia y que mi familia funcione mejor, no sé, Sí, buscar todas las herramientas que pueda para estar funcionando lo mejor posible y que me va a ayudar al final de cuentas a estar bien. que es nuestro objetivo. Exacto. Entonces, muchísimas gracias por el día de hoy. Yo No, de creo nada. que tocamos todos los temas los más importantes y los que no, pueden hacer su consulta. Sí. Nos vemos entonces en el siguiente episodio.